Lo que está diciendo ahorita usted, don Víctor, porque a mí me tocó la experiencia también de que nuestro párroco nos decía, ¿ustedes quiénes son? Nosotros le decíamos, bueno, somos un grupo carismático de jóvenes, pero sí, pero ¿quiénes son? Pues ahorita que usted está mencionando que el párroco fue y les dijo, vayan y regístrense a la diócesis, entonces le da una identidad a un grupo. Entonces el párroco ya tiene esa confianza de decir, ok, ya sé de dónde vienen y ya tienen unos estatutos pues, basados con la diócesis, y eso era lo que nos faltaba mucho a nosotros como grupo carismático de jóvenes. Entonces nosotros hicimos eso, fuimos y nos registramos. Pero qué importante es eso. Usted ya tiene una vasta experiencia, don Víctor, desde hace muchos años. ¿Cuántos años tiene? 1995 a finales y principiamos a servir en 1996. Sí, la renovación carismática básicamente es un movimiento joven dentro de la iglesia. Creo que tiene 50, 53 años por ahí. De ese entonces, del 95 a esta fecha, ¿ha cambiado algo dentro de la renovación que usted vea? ¿Cuál ha sido su experiencia en base a eso, de antes a hoy? Sí, mire, hermano Martín, yo creo que es una pregunta muy interesante porque, sí, de hecho, Renovación Carismática es un movimiento dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, debidamente aprobado por la Santa Sede, tiene sus estatutos, tiene todos sus registros, y yo creo que esto es como algo de lo que más ha apoyado al movimiento, no solo a nivel mundial, a nivel de donde el movimiento se desarrolle. Yo recuerdo que nosotros principiamos a caminar en el movimiento. Me gustaría comentarles un poco sobre cómo funciona el movimiento de Renovación Carismática en Guatemala. Es un movimiento que yo personalmente creo que está muy bien organizado, muy bien estructurado. Hay un Consejo Nacional de Renovación que es el que ve renovación a nivel del país. Después, cada departamento, son 22 departamentos en nuestro país, cada departamento tiene su consejo local, y cada consejo local significa que son los responsables de atender renovación en cada departamento. Nosotros, por vivir en Guatemala, pertenecemos al Consejo Central de Renovación Carismática en Guatemala. Y para que tenga una idea, cuando nosotros salimos de Guatemala, el Consejo Central de Renovación estaba constituido por 13 áreas de enseñanza diferentes y 2 ministerios. Los ministerios eran un ministerio de jóvenes, que siempre Renovación está apoyando a los jóvenes, y el otro el ministerio de misiones. O sea, misioneros de Renovación ustedes van a encontrar en todas partes de nuestro país. Y para hacer un poquito de relación en números, nosotros pertenecemos a una de las 13 áreas que existía en ese tiempo. Es el área norte o área del Espíritu Santo, un área que contaba aproximadamente con 45 grupos de oración, y así cada una de las 13 áreas, pues unas tienen más grupos de oración, otras tienen menos, pero esto para que nos dé una idea de que el movimiento de Renovación Carismática Católica en Guatemala, para la gloria de Dios, tiene una presencia bastante significativa y también una estructuración y orden que es también bastante aceptada. Pues muchas gracias por compartir, don Víctor. Eso le da, yo creo que mucha solidez a los grupos, ¿verdad? Tener una identidad allá dentro de la diócesis. Vamos a hablar un poco de las cosas que pasan dentro de lo que viene siendo el movimiento y de la propia iglesia. ¿Por qué la iglesia, algunas alas de la propia iglesia católica, no es muy aceptado este movimiento? ¿Usted a qué cree que se deba esto? ¿Por qué incluso sacerdotes la critican mucho, no la aceptan, si todo esto está ya establecido, incluso aceptado por el Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Por qué es un movimiento un poco rechazado por aquellos conservadores de nuestra Iglesia Católica?
Fíjese que yo creo que esto pasa tanto en este país como en nuestro país o en cualquier parte donde Renovación tiene presencia. Eso es una opinión muy personal, ¿verdad, mi hermano? Yo creo que el rechazo, o tal vez no rechazo, la no aceptación total de la espiritualidad carismática dentro de los grupos de oración del movimiento en nuestra iglesia, en alguna medida se debe por las formas de manifestación de los mismos grupos de oración. Ahora pues ya es más común ver grupos de oración parroquiales que tienen asambleas en alguna medida similares a las asambleas del movimiento de Renovación. Hay alabanza, hay reflexión de la palabra, hay prédicas, hay testimonios, pero tal vez algo en adición que lo que es el movimiento de Renovación Carismática ofrece a sus miembros y a toda la comunidad es como el experimento, el vivir la presencia y el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que esto hace una diferencia y al mismo tiempo lo que son los dones y carismas que posiblemente tal vez hay sacerdotes que no la han aceptado o personas de nuestra misma fieles como nosotros que tal vez no la comparten porque de alguna forma ellos han visto este tipo de manifestaciones, los dones, los carismas que no comulgan con la forma como ellos han profesado su fe. De hecho, yo pertenecía a nuestra iglesia tradicional y como le decía antes, yo nunca me vi alabando al Señor, haciendo con mis palmas momentos tan preciosos, profundos de oración y adoración, porque mi participación en la iglesia tradicional era como tal vez la de muchos hermanos, pero acá viene y hay un cambio en la forma como uno manifiesta su fe y posiblemente eso es lo que a otros hermanos de nuestra iglesia no les gusta y a nuestros sacerdotes, a muchos de nuestros sacerdotes también no les gusta. Vuelvo a nuestra realidad en Guatemala. El asesor espiritual del movimiento en Guatemala es el padre Hugo Estrada. Ustedes lo pueden seguir en YouTube. Es un padre muy reconocido, muy respetado y muy amado en nuestro país y fuera de nuestro país. Y el movimiento de Renovación lo que ha hecho es tratar de acercarse más a nuestra autoridad eclesiástica. Es para la gloria de Dios común que el Consejo Central, por ejemplo, organice algún tipo de reuniones con los miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala, con el mismo arzobispo, que haga reuniones de sacerdotes por regiones para que tengamos ese acercamiento con nuestros sacerdotes, pero especialmente para que ellos conozcan cómo se vive al interno de los grupos de oración y conozcan nuestra espiritualidad. Ahorita hablaba usted del bautizo del Espíritu. Platícanos un poco qué es para aquellas personas que no saben lo que viene siendo el bautizo del Espíritu Santo, que es algo muy común dentro de la renovación, de los grupos de oración de renovación carismática. ¿En qué momento se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué la necesidad? Porque pues yo he visto muchas personas que después de ese bautizo en el Espíritu no han sido las mismas. Pero platíquenos usted un poco a profundidad qué es el bautizo en el Espíritu en la renovación carismática. Muchas gracias. Yo creo que esto es algo muy importante dentro de nuestro movimiento de renovación carismática católica. Yo viví mi propio bautismo en el Espíritu Santo y cómo yo puedo decir que es para mí el encuentro personal que yo tuve con nuestro Señor Jesucristo en un momento determinado que Él me llamó en un retiro de iniciación. Renovación Carismática Católica no se limita solo a los grupos de oración y a las asambleas semanales o a otro tipo de actividades. Renovación Carismática trabaja bastante en lo que es la evangelización. Y la evangelización en general incluye también la formación de sus líderes y de las ovejitas que participan en los grupos. Y una de las formas de hacerlo es el retiro de iniciación o retiro de vida en el Espíritu, que se hace muy frecuentemente
en los diferentes grupos de oración y en el movimiento. Entonces, ¿qué es un retiro de vida en el Espíritu? Es como anunciar el querigma, anunciar que Cristo vive, y hay un esquema, hay una estructura que al final nos lleva a ese, es lo que se espera, lo que le pedimos a Dios, que nos lleve a ese bautismo en el Espíritu, que no es otra cosa más que nuestro encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, para la gloria de Dios, pues nosotros hombres viejos dejamos o tratamos o luchamos por dejar atrás ese hombre viejo que somos y tratar de principiar en este proceso de conversión para ser hombres y mujeres diferentes. Entonces es todo un proceso dentro de la renovación, dentro de los retiros de la renovación carismática, ¿verdad? También hay algo muy polémico que siempre pasa dentro de las oraciones, de los grupos de oración, que viene siendo el don de lenguas. ¿Qué nos puede usted hablar del don de lenguas dentro de la renovación? Algo que no era muy conocido antes de este movimiento y que ahora pues mucha gente quizás por eso lo critican, ¿verdad? A los grupos de renovación, porque mucha gente está así como no creen en lo que viene siendo un don de lenguas. Sí. ¿Qué nos puede platicar acerca del don de lenguas? Gracias, mi hermano Martín, por la pregunta. Justo yo le iba a hablar cuando le hablaba de el bautismo en el Espíritu Santo, sobre un poco más sobre los dones y carismas que el Señor nos regala. Y esto es un regalo de Dios. Estos dones, los carismas y el don de lenguas es uno de ellos, son gracias que el Señor nos da para la edificación de nuestra iglesia. Para leer un poco sobre el don de lenguas, los dones, los carismas, creo que nos podemos basar en la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13, 14. Ahí podemos leer bastante sobre el don de lenguas. Pero ¿qué es para mí el don de lenguas? El don de lenguas es una manifestación del Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, cuando muchas veces a nosotros estamos orando y tal vez se nos acaban las palabras. Entonces la misma palabra del Señor viene y nos dice que muchas veces oramos hasta con sonidos inenarrables, ¿sí? Y eso ahí el Señor puede regalarle a usted en un momento determinado de oración lo que es el don de lenguas. También cuando sucedió el Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando se hace esa narración preciosa de que estaban los apóstoles reunidos con la Virgen María y aparecieron unas lenguas como de fuego y aquel soplo divino en el cual el Espíritu Santo se derramó sobre la Virgen María y sobre los apóstoles. Y dice también la palabra del Señor que ellos principiaron a hablar en otras lenguas que ellos no entendían, pero los habitantes de otras ciudades que estaban ahí entendían que hablaban en sus diferentes lenguas, que hasta los llegaron a decir que tal vez están borrachos. Eso dice la palabra, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Eso dice la palabra, pero al final el don de lenguas es un regalo precioso del Espíritu Santo para nosotros. Obviamente, si usted no está en un ambiente con una espiritualidad carismática y está en un momento de oración y oye que un hermano tal vez a la par suya o cerca de usted principia a orar en lenguas, lo más seguro es que se va a escandalizar, porque va a decir, y a mí me pasó una vez que fui a un evento en Guatemala, recién principiaba yo en renovación, y a la par mía un hermano principió a hacer un canto en lenguas, que lo oía yo que era precioso, pero yo pensaba, ¿qué le pasa? ¿Qué está sucediendo con él? Pero luego, ya después vine a entender que la oración en lenguas, el canto en lenguas es algo precioso que el Señor nos regala. Muy bien, don Víctor. Otra de las cosas, y para ir terminando, controversiales dentro de los grupos de renovación, ¿qué nos puede decir sobre la imposición de manos? Sabemos que hay imposición de manos que nada más el sacerdote puede hacer, ¿verdad? Pero aquí en este caso hay algunas personas de la renovación que tienen ese don de imposición de manos. ¿En qué se distingue
esa imposición de manos, por ejemplo, del obispo, cada vez que hace a los que van a hacer la confirmación, les impone las manos. ¿Cuál es la diferencia entre esta imposición y la imposición que se hace acá dentro de los grupos de oración? Fíjese que yo pensaría, y como siempre, opinión humilde, opinión personal, la imposición de manos que hace el obispo sobre los confirmados y sobre cualquier persona a quien le imponga las manos, ya sea a un mismo sacerdote o a un laico, yo digo que lo veo más como un sacramental que solo ellos pueden hacer, ¿verdad? Sí. Pero en el caso o está el caso de la imposición a los enfermos. También, ¿verdad? También lo puede hacer nada más el sacerdote. Exactamente, eso lo pueden hacer y nosotros somos muy respetuosos, tenemos que serlo. En un paréntesis, en Guatemala existen tal vez unos 500 grupos de oración diferentes en las diferentes áreas y todos los grupos de oración pertenecen, antes de pertenecer a Renovación, pertenecen a su parroquia. ¿Okay? No existe un grupo de oración que no pertenezca a una parroquia y eso es bien importante. Todos